Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y en este vídeo vamos a ver cómo podemos unificar o igualar las tonalidades de piel de una imagen, así que si os interesa quedaros a ver el tutorial. Como os comentaba, en este vídeo vamos a ver cómo igualar las tonalidades de piel, vamos a pasar de esta, que es el original, a esta otra, y además vamos a ver también cómo corregir los brillos que estén demasiado exagerados en la imagen. Voy a cerrar esto y vamos a abrir la imagen con la que vamos a trabajar. Os voy a dejar dos imágenes para practicar, esta va a ser una, que es el stock 1, y luego os dejaré el stock 2, podéis practicar con cualquiera de ellas. Yo en este caso he elegido esta porque tiene una cara mucho más roja y se nota más la diferencia. Lo primero que vamos a hacer voy a duplicar la capa de mi imagen con control J, esto es más que nada por seguridad. En teoría no debería de hacer falta porque vamos a trabajar de forma totalmente no destructiva y no deberíamos de dañar la imagen original. Y lo siguiente que vamos a hacer es irnos aquí a una capa de tono saturación. Desde aquí lo que vamos a hacer es restringir la gama tonal para que la corrección afecte solo a esa restricción y no afecte al resto de colores de la imagen. De otros tutoriales que he hecho en los que retocábamos piel y cosas así, siempre os digo que la piel tiene básicamente dos colores dominantes, que son el rojo y el amarillo. En este caso ya vemos claramente que tiene un exceso de rojo, pero también puede ser que tenga un exceso o una falta de amarillo, ¿vale? O una falta de rojo. En este caso es exceso de rojo, entonces directamente me puedo ir ya aquí al color rojo, pero si no vais probando rojos, amarillos. Son básicamente los dos colores que vamos a tocar porque, como os digo, son los tonos de la piel. Al irme a los rojos aquí abajo, lo que ocurre es que me restringe la gama tonal. Os voy a dejar un enlace a mi web donde os explico un poquito más en detalle para qué sirven cada uno de estos reguladores y el rollo este de la gama tonal, porque no quiero soltaros mucha teoría en un tutorial. Entonces vamos a limitarnos a la práctica y vamos a ver sobre la práctica cómo funciona esto de la restricción de la gama tonal. Por defecto me la va a restringir así, pero yo puedo decirle que la restrinja todavía más. Yo en este caso me interesa quitar la tonalidad rojiza de toda la cara, pero sobre todo de aquellas zonas que tienen un exceso de tonalidad, como pueden ser aquí, pues estas marquitas de la nariz o estas arrugas que se notan demasiado. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé yo hasta qué punto puedo restringir esa gama tonal? Pues lo que vamos a hacer es forzar el tono de la imagen. Podemos hacerlo hacia un lado o hacia el otro. Otra cosa, si os fijáis, cuando yo muevo aquí el deslizador del tono, diréis, es que no se corresponde con el color que hay aquí, porque yo ahora mismo estoy en un verde y sin embargo lo estoy viendo rosa. Bien, eso es porque tiene en cuenta la barra de abajo, no la de arriba. La barra de arriba solo se tiene en cuenta cuando le dais en colorear. Cuando le dais en colorear, si os vais al verde, pues sí que se va a poner verde. Pero si está desmarcado el colorear, por mucho que vayáis al verde no se pone verde, se pone en este caso rosita. ¿Por qué? Porque está teniendo en cuenta esta barra de abajo, ¿vale? Eso lo digo porque bueno, hay gente que a veces se despista y no entiende por qué dice, lo quiero poner azul y no se me pone azul. Bueno, es por eso, ¿vale? Bueno, entonces vuelvo a donde estaba en los rojos y os decía que vamos a forzar el tono. Yo lo voy a forzar hasta el extremo izquierdo, por ejemplo, y veis que la imagen se me pone en lo que era la zona de rojos, que es, como veis, la zona de piel, se me pone en una tonalidad entre cian y violeta, ¿vale? Y a mí lo que me interesa, sobre todo, es esa zona del cian, que es donde estaba el rojo de la imagen. Si yo quito la capa de tono de saturación, pues ahí lo veis, ¿no? Donde más rojo está es donde está ahora cian o azulada. Entonces, si yo ahora muevo aquí estos deslizadores, es cuando voy a empezar a ver cómo se restringe todavía más esa gama tonal. El cian empieza a desaparecer y se queda solo en ciertas zonas que son exactamente las que a mí me interesan. Por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Si os fijáis, pues ya solo me ha quedado el cian un poquito en la zona de frente y sobre todo en esta zona de la nariz y los mofletitos, que como veis en la imagen original pues es donde tiene el exceso de rojo más notable. Una vez que tengo esto así,
ya puedo volver al tono original, que era el 0, y ahora es cuando hacemos magia y vamos a convertir esa zona roja en una zona más amarilla. ¿Cómo? Pues deslizando esta flechita, en este caso hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque es donde están los amarillos aquí, ¿vale? Si yo lo deslizo hacia la izquierda, como veis, se me va a volver rosita, porque estoy yéndome hacia los rositas, en la barra de abajo, ¿eh? Entonces le deslizo hacia la derecha. Y ahí es donde empiezo a poner la piel un poco más amarillenta. Evidentemente tenéis que hacerlo con cuidado, porque si os pasáis va a quedar muy antinatural. Entonces yo creo que me voy a quedar en torno a un, no sé, 15, 17 o algo así. Después también podéis corregir un poquito la luminosidad. Esto es para aclarar ligeramente la piel. Entonces para aclararla pues tenemos que irnos hacia la derecha también para que esto esté más brillante. Por ejemplo, no sé, en 10. Y simplemente con esto veis que ya hay una gran diferencia. Así ya tenemos un retrato mucho más agradable, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a una capa de corrección selectiva. Con la corrección selectiva vamos a poder corregir todavía muchísimo mejor esas tonalidades de la piel, porque no solo vamos a poder ir color por color, sino que además en cada uno de los colores podemos restringir o controlar las cantidades de cian, magenta, amarillo y negro. Entonces bueno, vamos a empezar por los rojos, que como veis, como os dije, siempre va a ser rojo y amarillo, al resto no le vamos a tocar. En los rojos lo que voy a hacer es que el cian lo voy a dejar como está, porque en este caso no me afecta para nada. En magenta lo que voy a hacer es quitarle, entonces lo voy a deslizar hacia la izquierda, le resto magenta y como veis se pone más amarilla. Lo voy a hacer a lo exagerado para que veáis el resultado. Vale, al quitarle magenta se pone así como más amarilla verdosa y al dárselo se pone más roja. Aquí volvemos a la imagen original, como veis. Bueno, pues entonces lo tenemos que quitar. ¿Cuánto le quitamos? Las cantidades no os puedo decir porque cada imagen va a necesitar unos valores diferentes. Yo, por ejemplo, aquí me he ido a menos 17, pero vuestra imagen, si no es la misma que esta, puede que necesite otros valores. Después nos vamos al amarillo. En el amarillo también le voy a quitar un poco, porque si le doy más amarillo se queda ahí en plan quesito, súper amarillo. Entonces le vamos a quitar para tener una tonalidad así como más rosada, más fría en la piel. Por ejemplo, pues no sé, en torno a menos 12, menos 13, ¿vale? Y después los negros. Los negros me van a servir para darle más oscuridad o más luminosidad a la imagen. Si le doy más oscuridad, como veis, se mantiene el tono de piel, pero se le notan todavía más las manchas y las arrugas. Entonces voy a quitarle negro para atenuar las manchas y las arrugas. Entonces, pues no sé, en torno a menos 30, por ejemplo. Y simplemente con esto mirad ya la diferencia. Parece como que tiene las arrugas y las manchas mucho más atenuadas y el color se ha igualado un poquito más. Seguimos y ahora nos vamos a ir a los amarillos. Y aquí un poco lo mismo. Al cian no le vamos a tocar y lo que vamos a hacer es quitarle ligeramente magenta. Pero aquí ya muy poco, porque si no se va a quedar muy verdoso esto. Entonces, por ejemplo, no sé, menos 7 o menos 8. Y en el amarillo también le vamos a quitar, porque si no se va a quedar muy amarilla. Entonces vamos a restaurar un poco esa tonalidad rosadita de la piel, pero sin ser tan roja como la tenía al principio. Y aquí me voy a ir pues en torno a un menos 26, por ejemplo. Y en los negros también podemos quitarle todavía un poquillo más, pero sin pasarnos. De poca cosa ya, porque si no se va a quedar muy lavado esto. No sé, menos 7, por ejemplo. Y solo con esto, pues ya tenemos una imagen mucho más agradable. Si hay zonas que consideráis que no lo necesitan, como podría ser a lo mejor la mano, pues aquí tenéis una máscara de capa en cada una de las capas de ajuste, en la que podéis enmascarar las zonas que os gusten, deseadas, por ejemplo la mano. Yo lo voy a dejar así. Bien, con solo estas dos capas podemos meterlas en un grupo y a este grupo llamarle tonalidad, porque es las que nos ayudan a igualar la tonalidad de la piel. Mirad el antes y mirad el ahora. Y como veis solo afectan a la piel, no afectan a ninguna otra zona de la imagen. ¿Por qué? Porque en este caso la imagen no tiene más zonas de rojos y amarillos.
Os lo digo porque puede ser que vuestra imagen, sobre todo si son mujeres, si son chicas que suelen tener así colores más vivos en la ropa o en el cabello o lo que sea, si tenemos por ejemplo una chica con un vestido rojo, este ajuste también va a afectar al vestido porque está afectando a rojos y amarillos, ¿vale? Entonces tened esto en cuenta porque estas imágenes que yo he utilizado tienen ese truco, que no tienen otras tonalidades rojas en el resto de la fotografía. Si las tienen, pues es cuando a fuerza vais a tener que utilizar las máscaras de capa. Vamos a corregir ahora esos excesos de brillos que tiene por aquí, sobre todo en la mano, pero sin quitarlos del todo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es seleccionar esos brillos. Podemos hacerlo ya desde aquí, la selección de las iluminaciones de la imagen, pero yo os aconsejo que combinéis capas, ¿vale? Con control, shift, alt y E, o si no desde imagen, aplicar imagen. Vamos a combinar aquí y vamos a llamarle a esta brillos o luces, porque es la base sobre la que vamos a corregir las luces. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a selección y gama de colores. Y en gama de colores podríamos muestrear nosotros la zona concreta, pero si muestreamos nosotros una zona concreta, el hacerlo así tiene el inconveniente de que estamos muestrando también la tonalidad, el color. Entonces es mejor si vais directamente a mostrar solo iluminaciones. Aquí reguláis la tolerancia y el rango a vuestro gusto. Yo creo que me quedaré en una tolerancia de 23 y el rango, no sé, 190, venga, como estaba. Le doy en OK y ahora mismo tengo seleccionadas solo las zonas de mi imagen donde hay una iluminación mayor, que como veis pues es un poquito por aquí por la frente, en estos mofletitos, un poquito en la nariz y sobre todo estos brillos o estas luces de la mano. Con esta selección hecha vamos a crear una máscara de capa, de tal forma que lo único que está mostrando esta capa es esto, es decir, las iluminaciones de la imagen. Ahora vamos a crear una capa de exposición que lo que vamos a decirle es que afecte solo a la capa que acabamos de crear, que es la capa de los brillos o las luces. Entonces la ponemos como máscara de recorte, ¿vale? Ya sabéis, podéis hacerlo también pulsando la tecla Alt y situándoos entre las dos capas. Y os va a aparecer esta flechita que indica que este ajuste solo afecta a la capa inferior. Bien, pues aquí en exposición lo único que vamos a hacer es bajarle o quitarle exposición en este regulador que pone exposición. El desplazamiento y la gama no lo vamos a tocar para nada. Tened cuidado con la exposición porque cuando la exageramos, ¿veis? Queda horrible. Este truco de la exposición y de las luces os puede servir, como veis, también para lo contrario, que es intensificar las iluminaciones o las zonas de luz de una imagen. Nosotros en este caso las queremos restar. Entonces me voy hacia la zona izquierda para que sea negativo. Cuidado porque si no va a quedar así de feo. Y le voy a quitar muy poquito. No sé, por ejemplo, a ver, así a ojo. Yo creo que menos 14 estaría bien. Este es el antes y este es el después. ¿Veis? Le hemos restado iluminación pero sin quitársela del todo y queda mucho más natural. Aquí en la frente pues ya casi no tiene brillitos y aquí en la mano, que es donde más se notaban, pues han quedado como más atenuados. Otra cosa que podéis hacer también para no solo igualar tonos, sino también corregir brillos, es darle una ligera capa de maquillaje. En este caso la vamos a utilizar para corregir esas zonas de brillos. Entonces creamos una capa nueva, la vamos a poner también como máscara de recorte, pulsamos Alt entre las dos capas y ahí está. Y esto lo vamos a renombrar como maquillaje. Maquillaje es algo que se utiliza en la realidad para quitar brillos, para igualar tonalidad de piel. En este caso vamos a usarlo para quitar brillos. Y el maquillaje lo vamos a hacer con la herramienta pincel, con un pincel de estos de borde difuso y con una opacidad súper baja, por ejemplo de un 20% es más que suficiente. Y lo que vamos a hacer es pulsar la tecla Alt para que nos salga el cuentagotas y justo en la zona donde hay un brillo, pues en la zona cercana hacer una muestra de ese color de piel y en la zona del brillo pintar. ¿Vale? Como tenemos esto como máscara de recorte, solo va a afectar a estas zonas de la imagen en realidad. ¿Vale? O sea, yo puedo pintar aquí fuera junto a la oreja, que no sé, perdón, en la capa de maquillaje.
vídeos. Sí, lo he hecho bien. Puedo pintar aquí fuera, en la zona de la oreja o en la zona de la chaqueta, que no pasa nada, porque aunque esté ahí en la capa, no pasa nada porque está afectando solo a las iluminaciones, ¿no? Lo vais haciendo con calma, tecla Alt para tomar una muestra y pintáis solo en la zona de la iluminación. O si queréis utilizar esta capa de maquillaje para que afecte también a la tonalidad de la piel y no solo a las iluminaciones, soltáis la máscara de recorte, ¿veis? Y ahí es donde aparece por toda la imagen, cosa que antes al estar como máscara de recorte no pasaba. Pero bueno, cogéis el borrador y borráis esas zonas que no son, y con el pincel seguís pintando en las zonas que sí son. Por ejemplo, que queréis taparle un poquito este detalle que tiene aquí, pues hacéis una muestra y pintáis ligeramente sobre esa zona y la cubre un poco. Y así pues sería con todas las zonas que queráis corregir. Cuando ya estéis seguros de que tenéis esto corregido, podemos meter estas tres capas en un grupo con control G y llamarle a esto brillos o luces. Voy a llamarle luces. Cuando ya estéis seguros de todo eso, es decir, que ya tenemos las luces corregidas, ¿veis? Ahí se nota. Que ya tenemos la tonalidad corregida. Nos situamos encima de los grupos, creamos una capa nueva y en esa capa nueva combinamos nuestra imagen, ya sabéis, con el atajo que utilicé antes, o si no, desde imagen, aplicar imagen y tal cual aparezca le dais a OK y ya la tenéis ahí. Y esta podría ser una buena base para a partir de aquí ya hacer otro tipo de retoques. Por ejemplo, separación de frecuencias. En lugar de trabajar la separación de frecuencias desde esta imagen que tenía unas tonalidades muy diferentes, pues podéis hacerlo desde esta otra que ya es bastante más agradable de retocar. Y con eso podríais retocarle cosillas como por ejemplo estas venitas de la nariz, las arrugas, alguna mancha que se note más, pelos, etc. Aquí voy a corregirle estas manchitas de la nariz, pero ya sin separación de frecuencias. Podríamos hacerlo creando una capa nueva. Le llamamos a esto correcciones. Y voy a hacerlo de forma rápida con la herramienta pincel corrector puntual en una capa aparte para que así trabaje de forma no destructiva y no afecte a la base que ya tengo hecha. Entonces, bueno, el pincel corrector puntual es súper fácil de utilizar porque simplemente le decís que muestre todas las capas para que tenga en cuenta lo que se está visualizando ahora mismo, y en esta capa nueva os va a hacer la corrección. Entonces pasamos por esta zona donde él tiene las venitas, no las va a quitar del todo porque como veis el pincel corrector puntual no lo quita del todo. Para quitarlo del todo lo mejor es separación de frecuencias, para poder corregir textura y color aparte, pero por lo menos las atenúa un poco y ya no se notaría tanto. Y tenéis la corrección ahí hecha en una capa aparte y se puede poner y quitar cuando queráis, ¿vale? Y ya está, este es el resultado final del tutorial. Hemos pasado de una imagen que tenía una gran diferencia de tonalidad de piel a una imagen que por lo menos es más agradable a la vista y tiene una piel como más unificada. Espero que os haya gustado este tutorial. Recordad que podéis compartir vuestro resultado en el grupo del Facebook o en la página. Recordad seguirme por la página porque es donde os comparto todas las novedades. Y yo me despido hasta un próximo tutorial. Besitos.